Marcos capítulo 5, abre tu Biblia allí a partir del versículo 21. Vamos a orar al Señor. Orar es hablar con Dios. Abre tus labios, tu corazón, pídele a Dios que a través de su palabra hable a nuestro corazón. Padre, gracias. Creo con todo mi corazón que tu palabra es verdad, que tu verdad es liberadora, que nos motiva, que nos libera, que restaura nuestro corazón. Creo que este mensaje está dado por ti para fortalecer la fe de tu iglesia. Y quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartirlo, de predicarlo y a todos de escucharlo. A los que están en casa, a los que están acá en el templo. Gracias porque este mensaje trascenderá, Señor, fronteras. En el nombre de Jesucristo te amamos y te bendecimos por tu palabra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una de las expresiones o palabras que Jorgito Soto, nuestro invitado de hace 8 días, compartió cuando hizo el video de la invitación. Él dijo: lo único que tenemos que hacer los creyentes es creer. Creer. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Creer. Oiga, qué tremendo, una persona de fe lo que tienes que creer. Pero en su testimonio pudimos ver que Jorge no solamente le ha creído al Señor, sino que él ha actuado. Es decir, ha marchado por la fe. Oración, orar y actuar. Eso es pura teología integral. ¿Para qué oramos? Para actuar. ¿Para qué creemos? Para convertir en vivencia nuestras creencias, nuestra fe. Teología integral. Por eso me gusta el mensaje de Jorge Soto. Vamos a ver este texto y sacar detalles del Evangelio. Marcos 5:21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Compartí hace unos meses cómo el Señor ha pasado hasta Decápolis a compartir las buenas nuevas y allí se encontró con un endemoniado. Endemoniado gadareno, ¿no? O geraseno, como dice la Biblia. Fue liberado por el Señor y viene de regreso. Están en Galilea, en Capernaum, y dice que alrededor de él había una gran multitud y que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. ¿Quién llegó? Jairo. Jairo, dice la Biblia, era uno de los jefes de la sinagoga. Alrededor del culto judío, del culto a Dios desde el judaísmo, estaban los templos que se conocían como sinagogas. Eran lugares de adoración, eran lugares donde se predicaba la palabra, donde se llevaba a cabo los servicios rituales que había que hacer en la ley de Dios. Y Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Los jefes de la sinagoga tenían algo así como algunas asignaciones administrativas. Eran los encargados de que el servicio funcionara. Podrían ser algunos sacerdotes jóvenes, pero eran líderes prominentes del pueblo de Israel. Era un hombre importante, era un hombre reconocido dentro de esa región. Tenía un cargo importante, como era que funcionaran las cosas en la sinagoga. Al ver a Jesús, ¿qué hizo Jairo? Se arrojó a sus pies. Jairo, un hombre importante de orientación espiritual judía, un hombre creyente en Dios desde todos los preceptos de la ley, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo. Oiga, ¿qué le suplicó? Mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Veo varias cosas en esta actitud de Jairo. Lo primero es que se arroja a los pies del Señor, y eso tiene un sentido muy importante porque es un sentido de humildad,
de humillación. No te arrodillas por cualquier razón, ¿o sí? Jairo se está humillando. Llega y se postra, se arrodilla ante el Señor y suplica con insistencia. ¿Qué lleva a Jairo a esa actitud de humildad, de humillación, siendo un hombre importante? Una circunstancia particular en su vida. Mi hijita se está muriendo. No estaría desorientado si digo que hay circunstancias en la vida que lo hacen humillarse a uno. Amén. No estaría equivocado cuando digo que hay circunstancias en la vida personal que hacen que uno se postre y se humille ante Dios. Pero también tengo que decir que hay personas que, a pesar de que las cosas están difíciles, no tienen la actitud que tuvo Jairo de venir a humillarse ante el Señor. Porque eso también es cierto. Amén. Jairo fue un hombre, a pesar de su posición. Voy a compartirles algo. Jairo está poniendo en juego su credibilidad ante los judíos. Porque Jairo era dirigente judío, jefe de una sinagoga. Y se está arrodillando ante Jesús. Ya Jesús estaba siendo de alguna manera recriminado por el pueblo de Israel, por los líderes, por los fariseos. Y Jairo está poniendo en juego su puesto como jefe de la sinagoga. Pero hay una razón que lo llevó a hacer eso. Mi hijita se está muriendo. Ahora, fíjense ustedes que veo otro detalle. Miren la convicción de este hombre. Se arroja a los pies, le suplica: mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que sane. ¿Y qué? Qué convicción tan impresionante. Este hombre no tiene dudas de lo que está diciendo. Jairo no está diciendo: Señor, ven y pon tus manos sobre ella, a ver si de pronto. Esa es la fe de muchos, a ver si de pronto. Lo único que tenemos que hacer los creyentes es que creer. Pero no creer a ver si de pronto. Tenemos que tener la convicción de este hombre. Ven con confianza, con convicción. Ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jairo está referenciando algo muy poderoso dentro de la fe y que hacía parte del judaísmo, pero también del cristianismo, que es la sanidad por imposición de manos. Jairo tiene la convicción de que si el Señor Jesucristo impone sus manos sobre su hija va a quedar sana. Y yo tengo que hablar con detalle y claridad de estas cosas. En la teología integral, en Casa sobre la Roca, creemos en la imposición de manos y en la sanidad como consecuencia de imponer nuestras manos. Por eso imponemos las manos. La Biblia dice que los creyentes impondrán las manos. En mi nombre, dijo Jesús, impondrán las manos y ellos sanarán. Eso hace parte de nuestro culto, de nuestro servicio. Ahora, cuando imponemos las manos, lo hacemos con fe, creyendo que Dios obra milagros. Él es el que obra los milagros, pero se imponen las manos con fe. Ahora, este es un asunto muy serio y muy delicado, porque no cualquiera puede imponer manos. Pablo, por ejemplo, hablándole a Timoteo, le dice: no te apresures a imponer manos sobre las personas, no sea que te hagas cómplice de pecados de muchos. Esto no es simplemente que, como el pastor dijo que la imposición de manos era una doctrina cristiana, entonces yo voy a imponer manos a diestra y a siniestra. No, hay que ser sabios. Amén. Por eso oramos los líderes espirituales. Por eso estamos delante de Dios, porque recibimos un llamado. Se impusieron las manos sobre nosotros, nosotros imponemos manos. Y lo hacemos con convicción. Jairo tiene la convicción de que si el Señor Jesús impone las manos sobre su hija va a sanar. Versículo 24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. La escena es extraordinaria. Jairo va y le dice al Señor lo que está sucediendo. Se ha postrado, la gente lo está viendo. Dicen que había una gran multitud y se va todo ese combo de gente, hermano, para la casa de Jairo. Dice que la multitud iba con él.
se agolpaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Dentro de todo ese gentío, perdónenme la expresión, dentro de esa multitud había una persona específica que el Evangelio lo relata. No hay nada caprichoso en la escritura. Una mujer, la mujer de flujo de sangre, se conoce en los evangelios. 12 años con una hemorragia, 12 años con una hemorragia constante. Dice la Biblia, había entre la gente una mujer que hacía 12 años. Solo pensarlo me aterra. Me aterra. 12 años con un flujo de sangre, una hemorragia, dice. Versículo 26. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba ¿de qué? De mal en peor. Oiga, qué detallista es el evangelista Marcos. Una mujer con una enfermedad terrible, 12 años, con un flujo de sangre. Ahora solamente ubiquen la época, porque quizá eso hoy pudiera ser manejable entre comillas por todo lo que hay hoy en día, pero imagínense ustedes la asepsia en esa época. Imagínense ustedes en el contexto. Y esta mujer todos los días sangrando con un flujo constante. Y era una persona pudiente, porque dice que había visitado médicos y que se había gastado todo. No se imaginen que en la época de Jesús a la gente se le facilitaba visitar médicos. Los evangelios relatan, sobre todo el evangelio de Lucas, que había mucha pobreza. Pero esta mujer no era pobre, porque tenía recursos. Ahora, dice que visitó a muchos médicos, que había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues iba, en vez de mejorar, iba de mal en peor. La medicina en épocas bíblicas y en época de Jesús ya se conocía medicina que habían traído los griegos, por ejemplo. 350 años antes de estos hechos, los griegos habían tomado la región y había un movimiento helenizante de toda la región. Y padres de la medicina griega ya eran conocidos en la época y seguramente habían médicos que tenían esa corriente, pero también habían curanderos. Y desde la fe, siempre se ha obrado desde la fe para la sanidad de enfermedades, amén. Siempre ha habido desde la fe la creencia de que el Señor puede sanar. No dice cuántos médicos, pero era más de uno porque dice que eran varios. Lo que sí dice es que esta mujer había gastado todo lo que tenía y que no le había servido de nada. Estamos hablando de un tema físico en el cual se disponen recursos para buscar solución a un problema. Eso es completamente auténtico. Los tratamientos médicos son costosísimos, costosísimos. Vaya que le toque a uno un tratamiento médico para ver cómo funcionan las cosas. Gracias a Dios por los servicios de salud con los que podamos contar. Amén. Y que se sigan sosteniendo y manteniendo en nuestro país, porque vaya que le corresponda a uno algo así. Todo el dinero del mundo no le alcanzó a esta señora, el que ella tenía, para resolver ese problema. Y déjeme tomar esto como una ilustración para decir que a veces colocamos todos los recursos posibles para resolver un problema que no se resuelve. A mí hay personas que me han dicho: pastor, yo he hecho de todo, usted no se imagina. Ante una situación de salud o relacional o de tantos tipos. Oiga, hermano, ¿y usted ya hizo esto? Pastor, yo he hecho de todo, me han dicho a mí. ¿Qué significa eso? Que los recursos disponibles, o por lo menos los que creemos tener disponibles, los hemos invertido para resolver un problema, pero el problema no se ha resuelto, antes empeora. No sé si alguna vez te pasó. Puede ser un problema matrimonial. Has intentado hacer todo y no lo has podido resolver.
un problema de salud, qué sé yo, cuántas cosas. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer lleva 12 años gastando todos sus recursos para resolver un problema terrible, pero no había oído hablar de Jesús. Porque cuando oyó hablar de Jesús, dice la Biblia, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Versículo 28, pensaba, diga conmigo, pensaba. Si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Pensaba. Un poco más de contexto en el de índole sociocultural y religioso. Esta mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, estaba impura porque su menstruación fue permanente durante 12 años. Y de acuerdo a la ley, una mujer cuando menstruaba no podía acercarse a las personas porque ella estaba impura en ese momento. Y tú lees eso en Levítico. Y compartir o tocar a alguien en ese momento hacía que la persona que lo tocara también quedaba impura. Y no podía acceder a todo el sistema ritual que había en la ley por esa condición. Era una condición muy complicada, muy difícil. Era fácilmente una mujer recriminada. Si alguien se acercaba a ella y era tocado por ella, quedaba tan impuro como ella estaba en ese momento por su condición. Eso decía la ley. Por eso no podía acercarse al templo. Pero ella escuchó hablar de Jesús. Y cuando escucha hablar de Jesús, yo me pregunto, ¿qué fue lo que oyó? ¿Qué oyó acerca de Jesús? ¿Que estaba sanando personas? ¿Que era un sanador que había resucitado tal vez personas, que había hecho milagros? Se había gastado todo lo que tenía, todos los recursos disponibles para resolver el problema. Pero cuando oyó hablar de Jesús pensó, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. ¿Qué le corresponde a una persona de fe? Creer. Amén. Pero hay algo que más le corresponde y es actuar. Esta señora no se quedó pensando, porque muchas veces nos quedamos pensando. Hay que actuar. Amén. Hay que orar y hay que actuar. De hecho, oramos para hacer. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Saben que mientras cantaba el coro de la canción Tú proveerás, que cantamos al final, o una de sus partes dice, corazón no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Amén. Yo tengo que recordar eso. Creer con mi corazón y recordar que Dios es poderoso. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre ¿de qué? De esa aflicción. Esta mujer estuvo afligida durante 12 años. Yo, sin ánimo de ser amarillista ni mucho menos, pero yo puedo imaginarme a esta mujer con un flujo constante y de un momento a otro dejar de que la sangre deje de derramarse. Lo que ella debió haber sentido fue algo impresionante. Impresionante. Te levantas todos los días con una circunstancia terrible que te aflige y de un momento a otro dejas de recibir eso. Wow, eso tiene que ser increíble. Te acuestas pensando, ¿y mañana será igual? ¿Y mañana va a ser lo mismo? Eso era lo que ella pensaba.
Déjeme hacer un paréntesis. En algún momento de mi vida, yo fui afectado por lo que se conoce como una bruja, que es un demonio que lo afecta a uno por las noches, sobre todo cuando uno se acuesta a dormir. Y yo me acostaba pensando, Señor, ¿y otra vez otra batalla con esta bruja? Increíble, ¿no? Porque tenía una batalla. Yo estaba en el mundo, por andar haciendo lo que no tenía que estar haciendo, se me pegó una bruja y entonces yo batallaba con esa bruja. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le entregué mi vida al Señor. Amén. Esta muchacha se acuesta, o esta señora, todos los días diciendo, mañana será igual, qué médico voy a visitar, en qué voy a seguir invirtiendo para resolver esto. Pero en algún momento, al encontrarse con Jesús, tuvo la fe. Jorge Soto utilizó este término, activé mi fe. La mujer activó su fe. Amén. Dijo, si toco al Señor, yo voy a quedar sano, Jesús. Y quedó al instante libre de su hemorragia. Y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Versículo 30. Al momento, diga conmigo al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? A mí me parece increíble. Va todo ese gentío, esa multitud. Sucede lo que sucede con esta señora. El Señor Jesús percibe que ha salido poder de su cuerpo y se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Pero Jesús seguía mirando. Versículo 30, versículo 31. Miren la respuesta. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron, ¿quién? ¿Quiénes? Sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Oiga, qué gente tan espiritual los discípulos del Señor, ¿no? Gente era espiritual, hermano. El Señor diciendo, aquí pasó algo raro. Y ellos, Señor, pero pues a mí me impacta lo espiritual de los discípulos de Jesús. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Versículo 33. La mujer, diga conmigo, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies confesó toda la verdad. Oiga, ella seguro pensó que el Señor la iba a regañar, porque dice que se asustó, temblando de miedo, se arrojó a los pies y le confesó toda la verdad. Señor, fui yo. Es que llevaba 12 años con una hemorragia terrible, algo que me tenía muy afligida. Ahora no creas, he visitado cualquier cantidad de médicos y me he gastado toda una fortuna en ellos, pero no he podido resolver el problema. Pero cuando escuché hablar de ti, yo pensé, si me acerco y lo toco, voy a quedar sana. Y eso fue lo que hice y ahora estoy sana. ¡Wow! ¡Qué locura! Eso dice que le contó ¿qué? Toda la verdad. Eso fue lo que le tuvo que haber dicho. Versículo 34. Dígalo conmigo. Hija, tu fe te ha sanado. Dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Te das cuenta de lo que sucede por la fe? Lo que puede suceder por la fe. La fe es poderosa. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, la fe es poderosa. Oiga, la fe en Dios es poderosa. Qué tremendo como el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué sanó el flujo de sangre de esta mujer? ¿Qué sanó su hemorragia? La fe. Amén. Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Fue sana por la fe. Claro, fue tocar al Señor lo que logró la sanidad, pero ella fue sana porque creyó que eso podía pasar. Tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Wow. Cuántos recursos invertidos, cuánto sufrimiento, cuánto tratar de hacer las cosas para no recibir sanidad, y en un encuentro con Jesús recibes sanidad, paz
y quedó sana de su aflicción. Versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. ¿Ya se les había olvidado a Jairo? No. Estábamos en la jugada. Van para la casa de Jairo. Y eso sucede mientras van para la casa de Jairo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Oiga, qué tremenda noticia, ¿no? Devastadora. Jairo tenía la fe suficiente para creer que si Jesús imponía las manos sobre su hija, la hija iba a sanar. Pero van de camino, se retrasan por esta situación con la señora del flujo de sangre y llegan las noticias más devastadoras. Tu hija ha muerto. Ahora, la expresión que sigue me impacta. ¿Para qué sigues molestando al maestro? El que no sabe, no sabe, y el que no conoce, no conoce. Amén. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Como quien dice, ya aquí no hay nada que hacer. Cuando uno no sabe lo que Dios puede hacer y no conoce a Dios y lo que Dios puede hacer, puede obrar de esta manera. Pero ¿ya qué? O sea, ya aquí ya todo quedó. No hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Así pensamos muchas veces. Ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Amén. Hablando de Dios. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Entonces Jesús dijo: sí, hombre, tienen razón. ¿Sí dijo eso? ¿Qué dijo? Sin hacer caso de la noticia. Dígalo conmigo. Sin hacer caso de la noticia. Sin hacer caso de la noticia. Jesús dijo a Jairo, al jefe de la sinagoga: no tengas miedo. Nada más que cree. ¿Qué le compete a una persona de fe? Creer. Miren, esto es increíble. Hablando de fe y hablar de que algo es increíble. Lo que es increíble es que las personas de fe no creamos. Eso es un absurdo. Porque una persona de fe, ¿qué es lo que hace? Creer. Sin hacer caso de la noticia. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, nada más. ¿Qué es lo que ocasiona las malas noticias? Temor, angustia, preocupación. Y siempre, como quiera que sea, recibimos malas noticias por alguna circunstancia puntual. Se pusieron más difíciles las cosas. Es que esa persona ya no quiere ni hablarme. Es que ya llegó la crisis económica y viene el embargo. O es que definitivamente ya los diagnósticos son terribles. ¿Y qué es lo que hace uno cuando escucha un diagnóstico terrible? Se asusta, se pone nervioso. Y quiero recordarles que yo ya les he contado este testimonio y está en el video que se llama El Pacto del Arco Iris, que en alguna circunstancia, cuando la familia Willis Posada estaba enfrentando los peores momentos con Juanita, fuimos con Claudita a su casa y las noticias eran como devastadoras. Porque así eran las noticias, Robinson y Carolina. Terribles. Y recuerdo las palabras de Claudia: respetamos los conceptos de los médicos, pero nosotros vamos más allá por la fe. Respetamos el concepto de un médico, pero nosotros vamos más allá. ¿Por qué? Por la fe. La fe es poderosa. Amén.
¿Qué le compete a una persona de fe? Creer. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y que para Dios no hay nada imposible. ¿Y cuándo necesitas activar tu fe? Pues cuando las circunstancias están más difíciles. Cuando sientes que todo se ha cerrado, que el panorama está cerrado, que todo está oscuro, es cuando empezamos a tener miedo. Y Jesús dice, no tengan miedo, nada más cree. Versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 38. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba ¿qué? Grandes alaridos. Hermano, está muriendo una niña. ¿Puedes imaginarte eso? Es la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Jairo era un hombre de fe. Y sobre todo su fe a esa altura ya estaba puesta en Jesús. Sin embargo, la niña murió. Dice la Biblia que cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto. Imagínate el alboroto. Y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Mi papá tenía un dicho. Él solía decir, mi hijo, el muchacho morirá, pero el viejo muerto está. Es que está muriendo una niña. 12 años. Había un alboroto terrible. Estaban allá todos los vecinos. Versículo 39. Entró y dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Jesús llega a la acción y dice, la niña no está muerta, sino dormida. Y los que habían visto que la niña estaba muerta, comienzan a burlarse. Ahora sí se enloqueció el maestro de Galilea. ¿Cómo son de distintas las visiones, no? La visión de Dios, cuando tú crees que no hay nada que hacer en ese matrimonio y Dios está viendo una restauración. Cuando tú crees que no hay nada más que hacer en esa economía y Dios está viendo una restauración. Cuando crees que no hay nada más que hacer porque has visitado a todos los médicos. Ahora, si alguien va a visitar a un médico, visítelo, no se preocupe por eso. Aquí tenemos médicos muy buenos. Entendamos lo que Dios nos está queriendo decir en este pasaje. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Qué visión tienes? ¿La de la gente del alboroto o la visión de la fe? ¿La de las noticias oscuras? ¿La de no hay nada más que hacer? Algunas personas tienen la visión de que ya se ha hecho todo y que no hay nada más por hacer. La gente comenzó a burlarse, dice, entonces empezaron a burlarse de él. Y Jesús dijo, bueno, entonces, bueno, sí. Entonces ustedes tienen razón. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo? Pero él los sacó a todos. Y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. Personas que no creen en Dios se burlan de las cosas de Dios porque no conocen a Dios. Pero Dios hace cosas poderosas. Amén. Y la gente se siente con el derecho de hablar, de criticar, de burlarse, porque son ignorantes de las cosas de Dios. Esta gente era ignorante de lo que Dios podía hacer. Jesús dijo, la niña está dormida, no está muerta. Y comenzaron a burlarse. Entonces, ¿qué hizo? Lo sacó. No dejó que se quedaran ahí con sus burlas. No lo sacó. Se me van de acá ustedes que están burlando. Al favor y se salen. Jairo, saque esta gente, hermano. Así de sencillo. Sáquelos. O te vas a quedar al lado de ellos. Cuando están pensando, dudando y burlándose de lo que estás haciendo para Dios, de lo que Dios va a hacer. Hay que tomar decisiones. Amén. Satanás es un burlón. Ni un solo amén. Satanás es un burlón. Y pone
lacayos suyos. Cuando estás viendo que Dios está haciendo la obra, a que se burlen de ti. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, ¿cierto? Algún cuarto, de pronto el cuarto de ella o de sus padres, no sé. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, dígalo conmigo, niña, a ti te digo, levántate. La tomó de la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron ¿de qué? De asombro. Es increíble lo que está sucediendo acá. Jairo tiene la fe en su corazón de que si Jesús ora por la niña, estando enferma, la niña se va a sanar y va a vivir. Pero cuando le dicen que las noticias, cuando le dicen que la niña ha muerto, él se turbó, porque Jesús le dice, no tengas miedo. Yo no sé si la fe le alcanzaba para creer que Jesús podía seguir obrando a pesar de que las cosas se veían peores o parecían estar peores. El Señor toma de la mano a la niña y le dice que se levante, y la niña se levanta. ¿Cómo estaba la niña? Dice el Evangelio que la niña estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? ¿Dormida o muerta? Dormida, muerta. La niña estaba muerta. Estaba muerta. Pero Jesús dijo que estaba dormida. Porque para él no hay nada imposible, ¿ven? La niña estaba muerta, la niña se había muerto, por eso era el alboroto. Estaba muerta. Cuando llegaron la encontraron muerta. Pero Jesús dice está dormida y se comienzan a burlar de él y lo saca y la toma de la mano y le dice a ti te digo levántate, y la niña se reincorporó. Un milagro, una resucitación. Y comenzó a andar. Ustedes, ahora imagínense ustedes. La niña estaba muerta. Se levanta de la cama, sale de la habitación y sale de la casa. Y los que se burlaban, dice que quedaron ¿cómo? Asombrados. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas, viene hablando del Señor Jesús, de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. ¿Que dieran de qué? Al parecer, cuando uno se muere y resucita le da mucha hambre, porque el Señor Jesús después de resucitado también comió. Y dijo, denle de comer a la niña. Tal vez para que se repusiera o yo no sé. Jairo era un hombre importante y puso en juego su prestigio, su fe, su posición, porque creyó que Jesús podía hacer algo. Y está viendo la respuesta del Señor. Está viendo la respuesta de Dios. Jairo tenía con qué pagar un médico o muchos médicos como esta señora, pero puso su esperanza en el Señor. Si tienes que ir a una cita médica o a un tratamiento, no dejes de hacerlo, pero no dejes de poner tu confianza en el Señor. Amén. No puedes dejar de poner la confianza en Dios, porque Dios obra milagros y puede inclusive hasta obrar a través de los médicos. En estos días alguien me compartió un testimonio de cómo en el quirófano oraba y cuando termina la cirugía oran por las manos de la doctora. Doctora, déjeme orar por sus manos, y la doctora extiende las manos para que oren por las manos de ella.
porque Dios puede utilizar los médicos, pero Dios puede hacer un milagro como este. No tengas miedo, tan solo cree. Amén. En medio de esa situación que quizás estás atravesando oscura, donde las noticias a veces se presentan devastadoras, no dejes de confiar en Dios. Y aquellas personas que están a tu lado, que son tan espirituales, ¿cierto? Como los discípulos que no entienden lo que está pasando. Oiga, a mí me impresiona que aún creyentes, ¿qué le compete a un creyente? Creer. Y a veces los creyentes somos los más incrédulos. No conocemos a Dios. Porque un creyente incrédulo es un absurdo. Y yo estoy convencido, porque me ha tocado, que en situaciones difíciles somos los creyentes los que dejamos de confiar. Como si a Dios se le hubiera acabado el poder. Jesús va de camino con Jairo y le dicen a Jairo, Jairo, la niña murió. ¿Y Jesús qué hace? Ay, hermano, no, sigue avanzando, man. Sigue adelante. No tengas miedo, tan solo cree. ¿A dónde estás yendo a resolver el problema? Hay personas que tienen problemas matrimoniales y se han gastado toda la plata del mundo en terapistas, en psicólogos. Si tienes que visitar a un psicólogo, visítalo. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? Hay personas que tienen problemas financieros y tienen su esperanza, quién sabe en qué, pero no en el Señor. O problemas de salud mental. Si hay que visitar a un especialista, se visita, pero ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está la esperanza? El único que puede levantar un muerto se llama Jesucristo. Yo he visto matrimonios que han estado muertos y Jesús ha dicho, no está muerto, está dormido. Está dormido. Y va y toma la pareja de la mano y dice, muchachos, a ustedes les digo, levántense. Y la gente, los que se burlaban o los que decían, dice, wow. Personas que no dan, uno dice, no, esta persona sí definitivamente es que para Dios no hay nada imposible, amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Permíteme ministrar sobre tu vida en esta hora. No sé qué circunstancias estás atravesando. Si crees que está muerta esa situación, que no hay salida, que no hay solución, si tal vez piensas que tus planes ya no se van a llevar a cabo, le compete al creyente creer y obrar por esa fe, caminar por esa fe, y al Señor hacer el milagro. La parte de Dios hacer el milagro, la parte nuestra creer. Hoy te animo a que creas. Tal vez el panorama se ve oscuro, incierto, y quizá has recibido voces de personas que están cerca diciendo, esto está terrible, no hay salida, no se le ve la solución. Escoge a quién le vas a creer y a quién vas a escuchar. ¿Te vas a escuchar a esos espirituales o te vas a aferrar de Dios y le vas a decir, Señor, yo creo en ti, mi esperanza está puesta en ti hasta el final, y yo creo en ti por ver tu gloria, por ver la manifestación de tu poder? Salió poder de mí, dijo Jesús. ¿Quién tocó el manto? Siento que algo pasó, percibió que algo sucedió. Y sus discípulos le dicen, Señor, pero tanta gente alrededor tuyo, ¿es que no te fijas? Sigue adelante. Dios restaura vidas, restaura matrimonios, restaura finanzas, sana a personas. En esta iglesia han sucedido milagros increíbles por el poder de Dios. Vamos a estar contando uno
dentro de poco. Milagro de sanidad sobrenatural. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo lo creo con todo mi corazón y lo pienso. Lo creo y lo pienso. Pienso en estas cosas y me lleno de alegría. Pienso en ti, en tu situación, en los que conozco y digo, Dios lo puede hacer. Dios lo hizo conmigo. Yo mismo he sido sanado físicamente. Fui liberado espiritualmente de demonios. Fui restaurado en mi hogar, en mis finanzas. Y si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Cuál es la diferencia? Que compete al creyente creer y marchar. No te dejes confundir. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos sobre nosotros es el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y pensabas que estaba muerta, está dormida. Dale gracias a Dios. Y en medio de esa circunstancia que solo tú la estás viviendo y que es tan difícil como te está tocando, dile: Señor, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo por ver un milagro, por ver cómo tomas esta situación de la mano y le ordenas que se resuelva. Gracias. Yo creo en ti, Señor, díselo. Yo confío con todo mi corazón de que para ti no hay nada imposible. Lo he visto en muchas cosas y lo veré ahora en esa situación donde han venido nuevas noticias o comentarios o conceptos. Yo no me dejo confundir. Yo tomo tu palabra que dices: no tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, nada más cree. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos. Yo creo. Dile allí: yo creo y pienso que tú puedes obrar un milagro en mi vida. Que si tan solo toco tu manto, tú vas a obrar sobrenaturalmente. Yo creo eso y pienso en eso y me gozo. Y te doy gracias en el nombre de Cristo. Tú conoces las circunstancias, Padre, que estamos viviendo de manera personal cada uno. Gracias, Padre. Yo proclamo en el nombre de Jesús que la iglesia entiende tu palabra. El Espíritu Santo, Señor, se manifiesta trayendo la fe al corazón a aquellos que están desesperanzados, que piensan que no hay alternativa, que no hay solución. Hay algunos pensando que la solución es el divorcio. La solución es Jesucristo. Búscalo. Cambia vida. Transforma familias. Sana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra. Gracias por tu fidelidad. Yo creo con todo mi corazón y pienso que tú sigues obrando y que sigues sanando y que sigues actuando y que sigues restaurando y que sigues siendo el mismo. Yo creo eso con todo mi corazón, Padre. Y te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso.